Bienvenidos a una nueva clase. Los objetivos de esta videoclase son conocer qué son las tablas de páginas multinivel y su funcionamiento, comprender en qué consisten las tablas de páginas invertidas. En esta videoclase se conocerá a qué se le llama páginas multinivel, cuáles son sus aspectos más importantes, así como las ventajas que tiene respecto a otros métodos vistos en sesiones anteriores. También veremos qué son las tablas de páginas invertidas y cuál es su utilidad en la administración de memoria. Como solución al gran tamaño que podría tener las tablas de páginas, surge un nuevo concepto, paginación multinivel. Básicamente consiste en paginar las tablas de páginas, donde la partición de la tabla de páginas permite al sistema operativo dejar particiones no usadas sin cargar hasta que se vuelva necesaria para el proceso. Por lo que las porciones del espacio de direcciones que no se usan no necesitan tener tabla de página. La idea básica detrás de una tabla de páginas de varios niveles es simple. Primero, divide la tabla de páginas en unidades del tamaño de una página. Luego, si una página completa de entrada de tabla de página PTE no es válida, no asigna esa página de tabla de página en absoluto. Para rastrear si una página de la tabla de página es válida y si es válida, cuál es su ubicación en la memoria, se usa una nueva estructura llamada directorio de páginas. Por lo tanto, el directorio de páginas se puede utilizar para indicarle dónde está una página de la tabla de páginas o que la página completa de la tabla de páginas no contiene páginas válidas. Por ejemplo, en la figura está la clásica tabla de páginas lineales. Aunque la mayoría de las regiones intermedias del espacio de direcciones no son válidas, aún requerimos espacio de la tabla de páginas asignando para esas regiones. A la derecha hay una tabla de páginas de varios niveles. El directorio de páginas marca solo dos páginas de la tabla de páginas como válidas, la primera y la última. Por lo tanto, solo esas dos páginas de la tabla de páginas residen en la memoria. Y por lo tanto, puede ver una forma de visualizar lo que está haciendo una tabla de varios niveles. Simplemente hace que desaparezcan partes de la tabla de página lineal, liberando esos marcos para otros usos. Y rastree qué páginas de la tabla de páginas están asignadas con la página directorio. El directorio de página es una tabla simple de dos niveles. Contiene una entrada por página de la tabla de páginas. Consiste en varias entradas de directorio de páginas, PDE. Un PDE, como mínimo, tiene un bit válido y un número de marco de página PFN, similar a un PTE. Sin embargo, como se indicó anteriormente, el significado de este bit válido es ligeramente diferente. Si la entrada PDE es válida, significa que al menos una de las páginas de la tabla de páginas a las que apunta la entrada a través del PFN es válida. Es decir, en al menos una entrada de tabla de páginas PTE en esa página apuntada por esa PDE, el bit válido en esa PTE se establece en 1. Si la entrada del PDE no es válida, es decir, igual a 0, el resto del PDE no está definido. Las tablas de página de varios niveles tienen algunas ventajas obvias sobre los enfoques que hemos visto hasta ahora. Primero, la tabla de niveles múltiples solo asigna espacios de tabla de página en proporción a la cantidad de espacio de direcciones que está utilizando. Por lo tanto, es generalmente compacto y admite espacios de direcciones escasas. En segundo lugar, cada parte de la tabla de página encaja perfectamente dentro de una página, lo que facilita la gestión de la memoria. El sistema operativo puede simplemente tomar la siguiente página libre cuando necesite asignar o hacer crecer una tabla de páginas. Al comparar esto con una tabla de página lineal simple, no paginada, que es solo una matriz de entrada de tabla de páginas indexadas por un número de página virtual, con tal estructura, toda la tabla de páginas lineales debe residir de forma contigua en la memoria física. Para una tabla de páginas grandes, encontrar una porción tan grande de memoria física libre
contiguas sin usar puede resultar todo un reto. Con una estructura de varios niveles agregamos un nivel de direccionamiento indirecto mediante el uso del directorio de páginas, que apunta a parte de la tabla de páginas. Esa dirección nos permite colocar páginas de tabla de páginas donde queramos en la memoria física. Cabe destacar que las tablas de varios niveles tienen un costo. En un TLB se necesitarán 2 cargas de la memoria para obtener la información de traducción correcta de la tabla de páginas. Una para el directorio de páginas y otra para el PTE en sí. En contraste, con una sola carga, con una tabla de página lineal. Por lo tanto, la tabla de varios niveles es un pequeño ejemplo de una compensación espacio-temporal. Un TLB tiene un costo más alto con la tabla más pequeña. Otro aspecto negativo obvio es la complejidad, ya sea que sea el hardware o el sistema operativo el que maneje la búsqueda de la tabla de páginas en un error de TLB. Hacerlo sin duda es más complicado que una simple búsqueda lineal de la tabla de páginas. A menudo estamos dispuestos a aumentar la complejidad para mejorar el rendimiento o reducir los gastos generales. En el caso de una tabla de varios niveles, hacemos que las búsquedas de tablas de páginas sean más complicadas para ahorrar memoria valiosa. Tabla de páginas invertidas. Un ahorro de espacio aún más extremo en el mundo de las tablas de páginas se encuentra con las tablas de páginas invertidas. Aquí, en lugar de tener muchas tablas de páginas, una por proceso del sistema, mantenemos una tabla de una sola página que tiene una entrada para cada página física del sistema. La entrada nos dice qué proceso está utilizando esta página y qué página virtual de ese proceso se asigna a esta página física. Encontrar la entrada correcta es ahora una cuestión de buscar a través de esta estructura de datos. Un escaneo lineal sería costoso y, por lo tanto, a menudo se construye una tabla hash sobre la estructura base para acelerar las búsquedas. El PowerPC es un ejemplo de tal arquitectura. De manera más general, las tablas de página invertida ilustran lo que hemos dicho desde el principio. Las tablas de página son solo estructura de datos. Se pueden realizar muchas variaciones con las estructuras de datos, haciéndolas más pequeñas o más grandes, haciéndolas más lenta o más rápida. Las tablas de páginas invertidas y de varios niveles son solo 2 ejemplos de las muchas cosas que se puede hacer. La elección correcta de la estructura depende en gran medida de las limitaciones del entorno dado. En un sistema de memoria limitada, como muchos sistemas más antiguos, las estructuras pequeñas tienen sentido. En un sistema con una cantidad razonable de memoria y con cargas de trabajo que utilizan activamente una gran cantidad de páginas, una tabla más grande que acelera las pérdidas de TLB podría ser la elección correcta. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Hasta la próxima.